inicia con una vacante que se genera en un sector de la organización. Previo a que esa vacante ya esté formalizada, lo que sucedió es que en un sector de la organización surgió una necesidad, esa necesidad motivó una decisión por parte de la organización de iniciar una búsqueda y selección para cubrir esta vacante. Esta vacante inicia, ¿sí? El surgimiento de esta vacante y la decisión de cubrirla inicia el proceso de atracción o reclutamiento para la organización. En la medida que tenemos una vacante, tenemos también que el sector de recursos humanos necesita la descripción de puesto y el perfil de puesto, es decir, necesita el análisis de ese puesto. ¿Para qué? Para saber cuál es el puesto de trabajo, cuáles son las funciones que hay que cubrir, que se van a llevar adelante en ese puesto de trabajo, y cuál es el perfil dispuesto, pensado, diseñado para la persona que cubra esa vacante. Una vez que Recursos Humanos tiene toda esta información, diseña lo que es una búsqueda de candidatos. La búsqueda de candidatos en principio tiene dos posibilidades: una búsqueda interna y una búsqueda externa. Una búsqueda interna es una búsqueda que se lleva a cabo en la misma organización, tomando como a todo, digamos, haciendo una comunicación interna a los trabajadores de esa organización y dándole la oportunidad de presentarse como posibles candidatos a los mismos trabajadores de la organización. Esto puede ser una decisión para toda la organización, para parte de esa organización, y en realidad es, digamos, esta decisión, que tiene ventajas y desventajas, tanto la interna como la externa, puede llevarse a cabo porque las políticas de la organización así lo deciden, ¿sí? Si es un reclutamiento interno, esto significa que va a haber personas que se postulen internamente quizá, y que fruto de esa situación haya potenciales candidatos para cubrir esas vacantes. También lo que hay que tener en cuenta, que esos potenciales candidatos, que si es que se cubre la vacante con un candidato interno, eso generará inmediatamente otra vacante dentro de la organización, ¿sí? Y esa cobertura se hará por ascenso, por transferencia, por ascenso con transferencia, bueno, depende cuál sea el cargo de origen de esta persona y cuál sea el cargo para el cual se está postulando. En el caso de que sea un reclutamiento externo, esto implica que la organización tendrá que salir al mercado laboral para detectar quiénes pueden ser posibles candidatos para cubrir el puesto de trabajo vacante. Esos posibles candidatos están, ¿sí?, en el mercado laboral y hay que buscarlos. Esto implica, después vamos a ver, que esto tiene también ventajas y desventajas, pero lo cierto es que requiere de otras técnicas para poder alcanzar a esos candidatos potenciales. Y esas otras técnicas que se van a desarrollar son más complejas y quizá tienen un costo mayor. También hay reclutamientos mixtos, es decir, recurrir al mismo tiempo al personal interno de la organización, comunicarle al personal, y también al reclutamiento externo, hacerlo interno y externo al mismo tiempo. Estos reclutamientos mixtos suelen darse para algunos tipos de trabajo en especial. Generalmente, a veces esto tiene que ver con, digamos, con algunos puestos de trabajo que tienen cierta jerarquía, y bueno, se recurre tanto internamente como externamente al mismo tiempo. O se permite que se presenten candidatos internos y también candidatos externos. Con lo cual también hay que hacer una combinación de técnicas para reclutar estos candidatos. Una vez que tenemos ubicados a los candidatos, estos candidatos deben presentar su currículum vitae a las organizaciones, o
completar sus datos en una base de datos, como disponga la organización. ¿Qué significa esto? Que una vez que el candidato hace efectivo y materializa su intención, ¿sí? Mandando el currículum vitae, completando sus datos en una plataforma, una vez que está materializada esa situación, inicia el proceso de selección. El reclutamiento o la atracción, nosotros podemos circunscribirla al momento de iniciar una búsqueda activa, tomar las decisiones y que los posibles candidatos materialicen su voluntad de iniciar un proceso de selección. Y ahí inicia esta segunda parte, que es el proceso de selección, donde tengo los candidatos. Lo primero que se hace es una selección sobre los currículum vitae, una primera selección que se contrastan los currículum con los perfiles de puesto y con los requerimientos de esos puestos de trabajo, ¿sí? Es decir, con la descripción de puesto y análisis de puesto. Una vez que se hace esta primera selección, quedan elegidos los candidatos aptos para los puestos de trabajo. Estos candidatos aptos son sometidos a una serie de pruebas, ¿sí?, que tienen que ver con la selección. ¿Cuáles son esas pruebas? Bueno, en principio tenemos algunos test, pruebas que pueden ser test psicométricos o psicológicos. En algunos casos pueden ser algunas dinámicas grupales, que también se utilizan muchas veces para la comprobación de determinadas competencias en los candidatos. Y también suele existir una entrevista individual donde cada uno de los candidatos bueno, responde a preguntas, ¿sí?, que son importantes y están diseñadas por el entrevistador. En estos pasos de la selección de personal, digamos, cuando se planea la selección de personal, cada organización diseña cuáles son los pasos que van a conformar este proceso. Son todos pasos ¿para qué? Para poder arribar a una evaluación. Es decir, se van evaluando cada uno de esos pasos a los candidatos hasta que se va reduciendo, ¿sí?, la cantidad de candidatos posibles. Una vez que se reducen esos candidatos, generalmente a 2 o 3, ¿sí?, se hace una última entrevista de selección, que esta entrevista ya no la lleva a cabo Recursos Humanos, sino el responsable del área de ese puesto vacante, ¿sí? Ustedes recuerden que acá hay un hecho importante. La decisión final no es una decisión de Recursos Humanos, sino es una decisión del mismo área que generó esa vacante o que generó la necesidad de cubrir una vacante. En esa última entrevista de selección, cuando hay una lista reducida, ¿sí?, este sector toma la decisión de la decisión final de cuál va a ser el candidato elegido para ofrecerle el puesto de trabajo. En el medio, acá dice verificación de credenciales. Para tomar la decisión final, en muchos casos, con anticipación a la última selección, se verifican las credenciales, significa verificar los datos del currículum. ¿Y qué es lo que se verifica? Bueno, en principio la veracidad de algunos datos, contrastar esos datos con la descripción de puestos, verificar la lógica de esos currículum vitae, es decir, si esos currículum vitae, si es creíble o no todo lo que ahí dice. En algunos casos se verifica con el personal
de otras organizaciones, si es cierta la información que ahí se ha establecido. Bueno, se va verificando, se le pide por ahí al candidato que acerque los títulos que dice tener, ¿sí? Ese tipo de verificaciones para tomar una decisión final, y lo que surge del proceso de selección es un candidato al cual se le ofrece realmente ese puesto de trabajo, ¿sí? Esto sería como todo el proceso completo en el cual, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos detalles. Yo lo que quiero decirles es que si es una organización grande, ¿sí? La mayor parte de estos procesos son realizados por la misma organización en el sector de recursos humanos. Si es una organización, puede que también haya una forma mixta, técnica mixta de llevar adelante este proceso, donde quizá, por ejemplo, el proceso de atracción lo hace se terciariza a empresas que se dedican a la búsqueda de personal, de reclutamiento justamente, y hacer las primeras selecciones. Siempre la última selección la tiene la organización. Puede que también, o sea que eso sería como utilizando en forma mixta, técnicas mixtas. Y para las pequeñas, las pyme o pequeñas organizaciones, quizá no llevan adelante todos estos pasos así detallados, quizá el proceso es más informal, pero lo cierto es que el proceso de búsqueda y selección se debe llevar a cabo con técnicas informales quizá, o con técnicas de bajo presupuesto, ¿sí? Pero siempre, siempre se llevan a cabo. Bien, algunas de estas filminas tienen que ver con recordar algunos temas que nosotros ya hemos visto, pero en principio decirles que hay un planeamiento de dotación que por ahí, digamos que Recursos Humanos tiene y que puede llevar a cabo. Recuerden ustedes que hay el planeamiento de dotación es establecer, bueno, qué vacantes podrían generarse, cómo cubrirse, ¿sí? Para satisfacer las necesidades de una organización, ¿sí? Este proceso de búsqueda y selección de personal, recuerden ustedes que se inicia con la aprobación de la incorporación de nuevo personal a la organización. Esto es fundamental que ustedes lo tengan claro, que la decisión no es de recursos humanos de iniciar el proceso de atracción y selección, sino que es una decisión que se toma en los ámbitos de decisión. Por ejemplo, puede ser el directorio, puede ser la misma gerencia, la gerencia general, bueno, distintas instancias donde se aprueba. ¿Por qué hay que aprobarlo? Porque hay un presupuesto que aprobar también con respecto a no solamente cubrir la cobertura de los puestos de trabajo vacante, sino también todo el proceso, que también tiene un costo, depende cómo se establece, tiene diferentes tipos de costos. Por el otro lado, una vez que se aprueba ese presupuesto, me tengo que hacer a una herramienta que ustedes ya conocen y ya vimos en la unidad anterior, que tiene que ver con la descripción y el análisis de puesto, ¿sí? Y con la definición de las competencias de aquellos, digamos, de los perfiles, para saber cómo encarar la búsqueda, la atracción y la selección, y a quiénes, ¿sí?, se debe elegir en caso de iniciar el proceso de selección. Entonces, lo que tenemos acá es, de manera de repaso, de temas que ustedes ya saben. Tenemos los contenidos de un puesto. Como ustedes saben, eso es la descripción de puesto, desarrollar los contenidos del puesto, los contenidos en cuanto a las funciones, en cuanto a las condiciones de trabajo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el perfil de puesto y las competencias. Con los sonidos me mata. Me olvidé de sacarle los sonidos.
A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En principio, que yo no voy a profundizar en estos temas, pero ustedes ya saben que estos temas los vimos en la unidad 3 y que los pongo de forma tal que los repasemos, pero que ustedes vean que hay toda una integración entre una unidad y otra, ¿sí? Entonces, tenemos una herramienta que es el análisis de puesto, hay una descripción y hay un perfil. Y hay competencias duras y competencias blandas. Ustedes recuerden que también hablamos de las competencias y hablamos de las distintas clasificaciones con respecto a las competencias. Lo cierto es que tenemos que tener claro que las competencias son esas habilidades, conocimientos, aptitudes observables, puestos en funcionamiento en un puesto de trabajo, y que esas competencias nosotros las tenemos que planear, pensar con anticipación a iniciar el proceso de búsqueda y selección. Una vez que tengo en mano, recursos humanos tiene en su mano esta herramienta de la descripción de puestos, aparece este proceso de reclutamiento de atracción. ¿Qué es el reclutamiento a la atracción? Bueno, claramente son técnicas y procedimientos para atraer a la organización los candidatos para la cobertura de cargos. Yo quiero contarles también que hay dos tipos de reclutamiento. Hay reclutamientos o atracción activa y pasiva. Cuando nosotros hablamos de un reclutamiento activo, estamos hablando de una organización que está en un proceso de cobertura de una vacante, ¿sí? Y que realmente está buscando los candidatos para cubrir una vacante que ya está disponible y el proceso se está llevando a cabo. Una búsqueda pasiva es una búsqueda en la cual se busca candidatos, pero esos candidatos no están en la búsqueda de trabajo o esos candidatos están ocupando otros puestos de trabajo, es decir, no están en el mercado laboral buscando trabajo. ¿Qué es esto de la búsqueda pasiva? Muchas veces en recursos humanos también debido a planeaciones que se hacen en una organización, debido a la necesidad de cubrir vacantes, quizá no en la actualidad, a futuro, o quizá hay una decisión de cubrir o de cambiar el personal de un puesto de trabajo, inicia una búsqueda pasiva, que significa detectar candidatos, pero no con la intención de inmediatamente iniciar un proceso de reclutamiento y selección, ¿sí? Y a veces esos candidatos están ocupando puestos de trabajo en otras organizaciones, con lo cual se hace una búsqueda, digamos, para detectar, pero detectarlos y sin iniciar el proceso de selección, por supuesto, ¿sí? Bien. Uno de los objetivos de este proceso de atracción es poner a disposición de la organización una buena cantidad de candidatos. ¿Para qué? Para poder hacer una mejor selección, ¿sí? El tema acá es dónde se van a ubicar esos candidatos, cómo los voy a ubicar y cómo los voy a atraer a la organización. ¿Por qué hay necesidad de captar nuevos recursos humanos? Bueno, ustedes ya saben, esto volviendo al tema de la vacante, ¿por qué aparece esta necesidad? Por muchos motivos. Primero, puede ser que la organización se esté expandiendo, puede ser que haya nuevos puestos de trabajo, puede ser que haya una redistribución interna, es decir, una modificación en la estructura de la organización. Puede que haya vacantes planeadas o vacantes que se dan por jubilaciones, por fallecimientos y por renuncias o despidos, es decir, distintas maneras en que se pueden generar puestos de trabajo vacante. Por supuesto
¿sí? Vuelvo a decirles, no necesariamente en una organización, porque haya un puesto de trabajo vacante, se inicia un proceso de atracción y selección, ¿sí? En algunas situaciones, esos puestos de trabajo vacantes quizá queden vacantes, ¿sí? Y sus funciones se redistribuyen en otros puestos de trabajo. Uno puede hablar de distintas etapas de este reclutamiento. En principio, como ya dije, determinar cuáles son los puestos de trabajo vacantes, determinar cuáles son los requerimientos de esos puestos en cuanto a la descripción de puesto y al análisis de puestos. Después tengo que tomar una decisión con respecto a las fuentes de ese reclutamiento, a dónde voy a reclutar. Es decir, la primera decisión tiene que ver con si son fuentes internas o las fuentes externas. El reclutamiento se hace internamente o se hace externamente. O se hacen los dos al mismo tiempo. Y después, ¿cuáles son los canales de reclutamiento? Los canales de reclutamiento pueden ser canales directos, es decir, ir a buscar candidatos directamente, o canales indirectos, utilizar otras instituciones, utilizar incluso hasta personas, ¿sí? para alcanzar a esos posibles candidatos. Entonces, tengo como concepto identificar la vacante, determinar la fuente de reclutamiento y determinar los canales por los cuales ese reclutamiento se va a llevar a cabo. Con respecto a la identificación de vacante, como lo mismo que yo le decía, una vez que llega de recursos humanos, llega porque hay otro sector de la organización que es el que detecta la necesidad, decide hacer el pedido de vacante y hay un organismo que toma la decisión. Salvo que ese sector esté en esa vacante está en recursos humanos, por supuesto, que ahí sí sería una cuestión de línea. Pero si no, recursos humanos inicia el proceso una vez que ya está tomada la decisión. Con respecto a determinar las fuentes, bueno, tenemos un medio interno, lo cual implicaría lo que yo les decía antes. Si es el medio interno, es hacer una búsqueda hacia el interior de la organización, y esto me genera otro proceso, que puede ser un ascenso, si el candidato elegido internamente, ya seleccionado, ¿no? Aumenta su nivel jerárquico. Puede ser una promoción, ¿sí? Aumentar la jerarquía, pero no, que esa jerarquía no implique un aumento en el salario. También se puede dar. Hay promoción con aumento de salario, promoción sin aumento de salario. Puede ser una transferencia, puede ser un ascenso con transferencia. Es decir, hay distintos métodos por el cual se puede establecer una promoción interna. Por el otro lado, también hay una forma externa para buscar personal, que es recurrir al mercado de trabajo, sea al mercado laboral, y también formas mixtas. Las etapas de reclutamiento, bueno, los canales de reclutamiento, recién les decía, pueden ser formas directas o indirectas. Esto tiene que ver con cómo llego al candidato. La vía directa puede ser digamos, llego al candidato por internet, por una base de datos donde los candidatos se han ofrecido voluntariamente. Los candidatos llegan a mí a través de algún tipo de medio o canal que uno ya haya establecido. Por la vía indirecta, a través de otras organizaciones, como pueden ser los gremios, a otras empresas, ¿sí? Se delega la búsqueda en otras organizaciones
a una oficina de colocación, es decir, se terciariza la búsqueda. En uno, la búsqueda la hace la misma organización, en la otra se delega esa búsqueda a otros, a terceros, ¿sí? Esos terceros no necesariamente, como puede ser las pasantías en la universidad, ¿sí? Eso es una vía indirecta. Con respecto al mercado laboral, si hacemos una búsqueda externa, ustedes ya saben todo lo del mercado laboral. Acá hay unas filminas que nos van a recordar algunas cosas. Yo no voy a profundizar en este momento con respecto al mercado laboral, pero sí que en el mercado laboral uno encuentra los candidatos dentro, obviamente, de dos situaciones. Una es desocupados, que son aquellos que son realmente candidatos, ¿sí? O que están desocupados o que están ocupados en realidad y entran al mercado laboral a cambiar su situación de organización, ¿sí? Cambiar su trabajo. Después están los potenciales que son desocupados, pero que en realidad no están buscando trabajo, y no están interesados y son potenciales porque en realidad son económicamente activos, podrían ser candidatos potenciales, podrían ser candidatos reales, pero no lo son porque no están interesados. Bueno, esto es con respecto al mercado de trabajo. Como ustedes saben, bueno, nosotros ahora, después cuando vean esta filmina, van a ver que hay distintas situaciones que uno observa del mercado laboral. Voy a dejar de compartir un minuto porque necesito hacerme de otra filmina que tengo por acá. Mientras, espérenme un segundito que me equivoqué de filmina y por eso, no me equivoqué. Tengo que completar esta filmina con otra. ¿Están ahí o se fueron? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, yo no. Bueno, fantástica. No. Bueno. Ahora, de todas maneras, ahora ya comparto con ustedes nuevamente todo lo que tiene que ver. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno, ahora comparto para seguir con esto, seguir con las pantallas. A ver. Bien. A ver. Ahora vamos a ir a las ventajas y desventajas de los reclutamientos. Lo voy a dejar así porque hay algo con este PowerPoint que no me termina de cerrar, pero bueno. Las situaciones del mercado laboral y no aparece el reclutamiento. Yo quiero que sepan que en la actualidad se utiliza mucho este tema de reclutamiento 1.0, 2.0, 3.0. Obviamente se lo pongo para información porque es, digamos, son como los términos más modernos. ¿A qué hacen referencia todos estos conceptos? Esto tiene que ver con la evolución con respecto al uso de las redes para la tarea de reclutamiento o atracción, ¿sí? En la medida que las redes sociales han tomado protagonismo, y las plataformas también, y que las organizaciones están todas en las redes también, promocionándose, promocionando sus productos. Esto es lo que ha permitido integrar cada vez más a las redes en estrategias de reclutamiento. Entonces nos aparece esto de reclutamiento 1.0, 2.0, 3.0, que en realidad tiene que ver con el mayor compromiso, digamos, de las organizaciones con las redes,
y donde, digamos, la diferencia entre unos y otros tiene que ver con, digamos, en la medida que se interacciona y las redes pasan a tomar no solamente una importancia, por ejemplo, el reclutamiento 1.0, de qué se trataba. Bueno, de enviar, de utilizar los mails, ¿sí? O utilizar, digamos, el inicio de algunas redes sociales. Desde el reclutamiento 2.0 ya tenemos otras plataformas e incluso plataformas especializadas, que son las que tienen que ver con el 3.0, para que son espacios donde la finalidad es justamente para las organizaciones utilizarlos como plataforma de reclutamiento. Entonces, la selección de personal va evolucionando y todo lo que es la atracción va evolucionando a este tipo de desarrollo, ¿sí? Como ves desde acá, o sea, desde el año, ustedes imagínense que surge este reclutamiento 2.0, 3.0, en la medida que también se van desarrollando lo que es inteligencia artificial, lo que es la Internet de las cosas, es decir, a medida que se evoluciona en todo lo que son los programas y todas digamos, las redes dentro de lo que es Internet. Nosotros lo que vamos a hacer es ver lo básico, porque obviamente lo básico es necesario, y después lo que yo les voy a agregar por la plataforma algunos temas, pero aparte para que los conozcan, porque los tienen que conocer, para que ustedes, bueno, para su formación, ¿sí? Con respecto a estos temas que son más nuevos, más modernos, que es cómo se lleva adelante un reclutamiento a través de las redes. Es lo que les va a tocar también a ustedes, ¿no? Ya sea como trabajadores en la búsqueda de nuevos empleos, o ya sea el día de mañana como trabajadores en reclutamiento y selección. Bien, fuentes de reclutamiento, como estamos diciendo, pueden ser internos y externos, en la propia empresa, en otras organizaciones, ¿en dónde es que busco? ¿Sí? Esta es la pregunta. Entonces, si la búsqueda es una búsqueda interna hacia el interior de una organización, en la misma organización, esto tiene sus ventajas. ¿Qué ventajas? Bueno, al principio que es más económico, que es más rápido, que uno tiene más información sobre el personal y tiene más referencias sobre su desempeño, sobre sus competencias. Esto también puede ser altamente motivador para los trabajadores, esta posibilidad de tener, digamos, de poder acceder a otros puestos de trabajo, si es que sus perfiles así lo permiten, ¿no? Es decir, desarrollar un reclutamiento interno tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas como todo, y esas desventajas puede ser que si no está bien pensado, puede traer mucho conflicto interno, puede ocasionar, digamos, pérdida de creatividad, ya que esta organización no se está nutriendo de nuevas competencias, de nuevas personas que tengan otros conocimientos. No se puede hacer en términos globales todo el tiempo, porque uno dentro de las organizaciones no necesariamente puede encontrar personas con todos los perfiles requeridos, ¿sí? Con respecto al reclutamiento externo, también tiene ventajas y desventajas. A ver si está acá. Bueno. Las ventajas tienen que ver con incorporar a la organización personas que tengan otras capacidades, que ya estén capacitadas, que tengan nuevos perfiles, que sean más creativos. Y con respecto a las desventajas es que esto es más costoso, requiere de una planificación más adecuada, más acertada, se toma más tiempo,
Y por el otro lado, también puede frustrar al personal interno, ya que no se les da posibilidades de ascenso, de promoción. Y puede afectar a las políticas salariales también, porque esto requiere, digamos, hacer nuevas contrataciones, ¿sí? Como ustedes verán, tanto el reclutamiento interno como externo tienen sus ventajas y sus desventajas. También tenemos para tomar en cuenta lo que puede ser un reclutamiento mixto. Esto tiene que ver con un reclutamiento mixto, es un reclutamiento en el cual se atiende tanto a fuentes internas como a fuentes externas, y esto también tiene ventajas y desventajas, en las cuales básicamente vamos a decir que las desventajas es que requiere de una planificación muy afinada, y en las desventajas. Y en las ventajas que uno tiene un público, digamos, que puede convertirse en candidatos potables, mucho más amplio, mucho más rico también, ¿sí? Pero no se puede utilizar para todos los puestos de trabajo porque quizá tiene un gasto excesivo y una planificación para todos los puestos de trabajo. Con respecto a las fuentes de reclutamiento, también tenemos que decir que a veces cuando hacemos estos reclutamientos mixtos, se puede hacer en un primer momento uno, y después, si no se encuentra dentro del reclutamiento interno, esto hacen muchas organizaciones, se planifica salir al mercado laboral. Es decir, que hay a veces esa combinación tiene que ver con una decisión de primero privilegiar al personal interno de una organización, y si el personal interno si uno no encuentra los candidatos necesarios, bueno, ahí sí tomar decisión y salir al mercado laboral. Bueno, con respecto a los reclutamientos 1.0, 2.0, 3.0, como recién les decía, ahí dicen los candidatos en el reclutamiento 3.0, todos estos se realizan a través de las plataformas y del uso de Internet y las redes. Cuando uno hace un reclutamiento 3.0, no solamente está exigiendo que el candidato cumpla con el perfil, sino que además tenga la imagen y comparta los objetivos de la organización. Este tipo de búsqueda se hace para puestos de trabajo muy específicos, como pueden ser puestos de jerarquía dentro de una organización, ¿sí? Que además de requerir que tenga el perfil necesario, haya un compromiso con respecto a los valores, con respecto a la organización, la identidad de la organización. Y por eso, a veces en las redes sociales, este tipo de búsquedas se pueden llevar perfectamente. Con respecto a las formas clásicas, ¿sí? O sea, una vez que yo quiero que ustedes entiendan las formas clásicas también, más tradicionales. ¿Por qué? Porque eso también nos va a permitir comprender que todas las otras formas son distintas plataformas, distintas fuentes con las cuales uno puede realizarlos. Antiguamente lo que se haría es, una vez tomada la decisión de ir a un reclutamiento externo, es establecer el medio por el cual se va a buscar esos posibles candidatos. Ese medio, una de las formas tradicionales era a través de redactar un anuncio, ¿sí? Y ese anuncio que tenía digamos, ese anuncio que lo que hacía era hacer una descripción del puesto de trabajo reducida, con los datos más importantes, ¿sí? Colocarlo en algún periódico local o nacional o provincial, ¿sí? Aquel que uno considere que
acerca más los candidatos a la búsqueda. Como ustedes verán, estos anuncios, que esto se sigue haciendo dentro de lo que es reclutamiento, pero cada vez se ha menguado más esta actividad por varios motivos. Primero, porque la circulación de estos periódicos y de estos diarios cada vez es menor, si bien existen en formato digital. También porque los medios y las redes permiten identificar otros tipos de búsqueda de personas, de candidatos, pero también tienen que tener en cuenta que aparte, digamos, depende de las calificaciones, depende de la importancia de los puestos de trabajo, se toman decisiones diferentes, ¿sí? Todavía, por ejemplo, las pequeñas y medianas industrias, sobre todo las pequeñas, uno lo que va a encontrar a veces que siguen haciendo anuncios, por ejemplo, que se ponen en las paradas de los colectivos, donde se hacen, si ustedes prestan atención, van a encontrar, o en carteleras en las puertas de determinadas organizaciones, se hace un llamado a la búsqueda de determinado personal para cubrir vacantes. Ese tipo de eso también es reclutamiento, y ese tipo de reclutamiento que no recurre a las redes sociales como estarían, sino que sería como un canal más manual, con respecto a, y de acercamiento de candidatos, donde lo que se busca es acercar la noticia, ¿sí?, a donde están concentrados estos candidatos. Se realiza para determinados puestos de trabajo, generalmente operarios, obreros, personal sin demasiada calificación, y siguen funcionando como canales de reclutamiento, ¿sí? Es decir, que uno no debe descartar todo lo que se hacía antiguamente, porque obviamente siguen funcionando y aparte son muy económicos, ¿sí? Porque poner un cartel en una parada de un colectivo sigue siendo muy económico, sobre todo para las pequeñas industrias. Bien, una vez que todos estos avisos, digamos, ¿no? Como ustedes verán, que seguramente estas búsquedas también se realizan hoy a través de redes, pero se sigue utilizando los canales más clásicos. Una vez que esto llega a los distintos candidatos y los candidatos mandan sus currículums a las organizaciones, ese es el momento en que termina el proceso de reclutamiento para iniciar un proceso de selección, ¿sí? En ese momento ese proceso de selección inicia con la recepción de los candidatos, de los currículums o de los datos. ¿Por qué digo de los datos? Porque a veces los candidatos deben completar sus datos en una plataforma, y también cuando hay organizaciones que tienen bases de datos de posibles candidatos a los cuales se recurren, ¿sí?, en un proceso de reclutamiento, y cuando esos posibles candidatos confirman que siguen siendo activos como potenciales candidatos, también eso inicia un proceso de selección. ¿Qué se hace en la preselección de currículums? Bueno, en principio se analizan los currículums de todos aquellos que son candidatos para puestos de trabajo, se analiza el contenido de esos currículums. ¿Y qué cosas se analiza? En principio, ustedes saben que los currículums suponen que la información funciona como una declaración jurada, ¿sí? Se supone que la información que está incluida en esos currículums es veraz. Y esto se chequea de alguna manera. Hay muchas formas de controlar y de analizar los currículums. Primero para tratar de comprobar la veracidad de los mismos, ¿no? Obviamente todos los que se han dedicado a búsquedas y selección de personal, se sabe que
en los currículos hay personas que falsean datos. Bueno, estas primeras cuestiones son las que se tratan de evitar en lo que hace a digamos, la veracidad de los datos de estos candidatos, ¿sí? Se hace una primera selección, se adecúan, digamos, se contrastan los currículums con respecto a los datos del puesto, ¿sí? Con respecto a la descripción de puestos, y se controla que realmente sean candidatos posibles, ¿sí? Porque muchas veces cuando se hacen búsquedas hay gente que, digamos, se contacta con las organizaciones, mandan su currículum vitae y realmente sus currículum no se encuadran en los requerimientos para los puestos de trabajo. Entonces, bueno, esta es una primera selección. Cuando se encuadran los currículum vitae por medio de un análisis a los puestos de trabajo y se contrastan con esos puestos. ¿Qué es lo que se analiza de esos currículum vitae? Primero, la presentación. Obviamente, si está acorde a lo que ha pedido la organización, ¿sí? A veces las organizaciones tienen algunos requerimientos con respecto a los currículums, a veces piden que sea abreviado a una página, 2 páginas, 3 páginas, ¿sí? En otros casos piden, bueno, ya todos los currículums piden la incorporación de fotos. Bueno, algunos tips que les puedo dar, pero bueno, con respecto a esto, uno tiene los candidatos que se analiza de la foto. En principio, bueno, uno tiene una vista del candidato. A mí me parece que algo interesante analizar con respecto a los currículums, con respecto a las fotos, es qué decisiones ha tomado ese candidato con respecto a las fotos y a su currículum. Qué foto pone, ojo con esto, ¿sí? Porque en general una de las mayores situaciones se da, digamos, con respecto a las fotos, que no sean fotos formales, que no sean fotos que tengan que ver con fotos laborales, no, como tips, digamos, no poner fotos que tengan que ver con situaciones de vida familiar o de vacaciones, ¿sí? Porque no corresponden con los perfiles, o sea, no poner fotos de gente en malla, ¿sí? O disfrutando, que eso a veces se ve en los currículums. ¿Y por qué no? Porque en realidad ahí hay un criterio, digamos, si uno necesita elevar una foto de una persona propia, digamos, para elegir, para ser elegido para un puesto de trabajo, hay una cuestión de criterio, digamos, el criterio es que uno socialmente se utilizan fotos formales, salvo que el pedido sea otro. Después, la coherencia o la incoherencia con respecto a esa información, ¿sí? Eso es fundamental. El tema que los años, que los años coincidan. La forma de expresión, ¿sí? Tanto escrita o si ahora se utilizan también currículums a través de videos. Bueno, que las personas que desarrollan esos currículums también tienen una buena forma de expresión. El tema de la ortografía, fundamental. Bueno, son todos elementos que se utilizan para tomar una decisión con respecto a los posibles candidatos, ¿sí? Los currículos pueden ser de distintas maneras, estructurados, semiestructurados, es decir, que hay estructurados que sigue un esquema, o cuando no están estructurados puede ser un currículum narrativo también, depende de las funciones y depende de los puestos de trabajo lo que se pide, ¿sí? Y con respecto a la extensión, hay distintos tipos de extensiones, pero lo que seguramente en todos hay que sostener, y esto es como un tips para ustedes, el tema de cuidar mucho la ortografía. Con respecto a, bueno, los contenidos, toda la experiencia, acá tienen algunos ejemplos de currículum vitae que después podrán ver, y
definitivamente, una vez que se selecciona el currículum, ¿sí? Estos currículums se contrastan con la descripción y el perfil de puesto, y se ordenan, se seleccionan de aquellos que se acercan más al perfil, de aquellos que no se acercan al perfil, y se hace una primera selección. Como verán, esto es, digamos, el proceso de selección implica ir reduciendo esa cantidad de candidatos a aquellos que mejor se acomodan al perfil de puestos y son potencialmente más aptos para ser contratados, ¿sí? Una vez que se reduce, se hace una primera reducción, lo que suele suceder es una segunda parte de esta selección, en el cual, digamos, con un orden diverso, lo que puede suceder es que haya entrevistas, ¿sí? Las entrevistas pueden ser grupales o individuales. Generalmente, si hay entrevistas grupales, primero se hace la entrevista grupal o el assessment, que es una dinámica grupal donde se trata de evaluar competencias, ¿sí? Generalmente las competencias que se tratan de evaluar son liderazgos o capacidad de organización, o capacidad de trabajo en grupo, porque son técnicas grupales. Después, una entrevista individual seguramente siempre existe, y en esas entrevistas lo que aparece es una cuestión de preguntas y respuestas contrastadas contra el perfil de puesto, es decir, lo que se busca. Y ahí aparecen una serie de preguntas que uno puede trabajar, digamos, en que seguramente aparecen en la entrevista. Las entrevistas se planifican, esto significa que hay una serie de preguntas que están planificadas, donde uno tiene que, seguramente el candidato tiene que hablar sobre sí mismo, sobre su trayectoria laboral, se trata de contrastar de que esta trayectoria sea cierta, y después sobre sus competencias y sus potencialidades, ¿sí? Generalmente hay una pregunta de por qué quieren trabajar en esa organización, de por qué quieren cambiar de organización. ¿Por qué? Porque lo que trata de observar el entrevistador es que estas personas tengan las características y las condiciones para cubrir el puesto de trabajo y comparta ciertos valores de las políticas de la organización, ¿sí? Esas respuestas se comparan con el perfil nuevamente. Yo ahora quiero que miren esto y me digan qué opinan de esto. Que es ilegal. Bien. En principio, es una política un tanto arbitraria. Un tanto arbitraria, muy bien. Es cierto también. ¿Algo más? No hay forma de dejarlo asentado eso en ningún lado. Además de que no pueden hacerlo, tampoco tendrían forma de asegurarse de que así sea. Seguramente, bueno, eso que estás diciendo es muy atinado, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera hay, digamos, a ver, lo que quiero decirles yo con esto. Bueno, en principio que, digamos, quizá no de una forma tan brutal como está escrito acá, de una forma tan extrema, pero a veces una primera cuestión es que las entrevistas de trabajo tienen un límite, sí hay un límite en lo que uno puede decir y un límite en lo que uno puede preguntar. Obviamente hay un límite que tiene que ver con la ética y por supuesto con la legalidad, ¿sí? Ahora bien, también tengamos en cuenta que esta cuestión, digamos, que pesa a veces sobre el trabajo femenino, que es ilegal por cierto, que uno no, aparte no hay forma, como dice el compañero, que uno no puede, digamos, sellar un trato de este tipo,
Pero a veces, bueno, convengamos que si esto fuera cierto y esto se diera en una entrevista, hay un condicionante, ¿sí?, hacia la persona que está tomando ese trabajo. O que por lo menos se postula. Lo interesante acá es generar y tener presente que en las entrevistas laborales hay un entorno ético ético y legal, que uno debe cuidar, ¿sí? Y que las políticas de una organización también deben ser parte de ese entorno ético, ¿sí?, y legal. Con lo cual, bueno, me parece esta, como otras preguntas que pueden tener, que rozan la privacidad de una persona, que roza el buen gusto, ¿sí?, que tiene que ver con valores sociales, bueno, no deberían ser ni deberían aparecer al momento de la selección de personal. Bien, ¿qué otra cuestión? Bueno, tenemos las entrevistas, tenemos también, muy posiblemente dentro de lo que es el proceso de selección, ciertas pruebas, ¿sí?, que se le hacen a las personas. Algunas tienen que ver con test psicológicos y otras con test psicotécnicos o psicométricos. ¿Cuál es la diferencia de uno de otro? Los objetivos de las mismas. En los test psicológicos lo que se trata de evaluar es la personalidad justamente de ese candidato, y que no existen patologías graves, ¿no?, patologías psiquiátricas graves. Ustedes piensen que, bueno, digamos, para trabajar y para desarrollar funciones en un puesto de trabajo, hay determinadas situaciones que pueden impedir que esas tareas se lleven a cabo. Entonces, para descartar estas situaciones, y ustedes miran cuáles pueden ser estas situaciones. Por ejemplo, para un trabajo de seguridad, ustedes saben que una persona que lleva adelante una tarea de seguridad privada, por ejemplo, debe tener un aplomo, una cordura, ser medido, porque justamente su rol implica, digamos, tomar decisiones en situaciones muy delicadas, en situaciones donde puede haber situaciones violentas. Y entonces, posiblemente, una de las características que no puede tener un empleado de seguridad es justamente tener una personalidad con características violentas, ¿sí? Porque en una situación de peligro, quizá no sume, ¿sí?, el aplomo necesario, la objetividad necesaria, ¿sí? Quizá ese tipo de personalidad no sea el más adecuado para ese tipo de trabajo, ¿sí? En este sentido lo estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones de personalidad? Bueno, hay muchos test. Hay test, está el test de Bender, el test de Roger, el Philipson, hay muchísimos test que están desarrollados, están probados. ¿Qué es lo que evalúan? Bueno, evalúan también competencias, ¿sí? Lo que nosotros llamamos las competencias blandas, que tienen que ver con las competencias de personalidad. Como ustedes sabrán, bueno, a veces hay algunos test que se llaman proyectivos, ¿sí?, que si algunos pasaron por algún periodo, algún tipo de selección de ustedes, son esos test donde les piden que hagan un desarrollo, que cuenten una historia, o el test de los dibujos, ¿sí? Son todos test proyectivos. ¿Por qué proyectivos? Porque desde la psicología lo que se dice es que en lo que uno escribe, en lo que uno dibuja, en esas circunstancias hay una proyección de lo que somos, ¿sí?, o de nuestros intereses, o de nuestras preocupaciones, con lo cual aparecen en los dibujos y aparecen en los escritos estas situaciones. Estos test proyectivos también, por ejemplo, son los que se le toman a los niños, o sea, no estos test laborales, pero a los niños. Vieron que cuando se les hace a los nenes chiquitos, para aquellos que tengan niños chiquitos, en el jardín de infantes, que se dibuja la familia, ¿sí?, hay toda una interpretación sobre el dibujo infantil que es proyectivo, es decir, en los niños
establecen en esos dibujos sus propias preocupaciones, valores, deseos. Eso es lo proyectivo. Con respecto a los test psicotécnicos o psicométricos, lo que miden es, por eso psicométricos, lo que se trata de establecer es el desarrollo de funciones, ¿sí? Las funciones, funciones relacionadas con la inteligencia, funciones mentales, ¿sí? Que tienen que ver con la inteligencia, que tienen que ver con la coordinación, que tienen que ver con la concentración, hay algunos test, como el test de inteligencia, o como los test que tienen que ver con el pensamiento racional, ¿sí? Test lógicos, que lo que están midiendo son aptitudes, ¿sí? Operativas o actitudes técnicas. En estos test psicotécnicos también uno puede ser a veces utilizados como... podemos encontrar también, por ejemplo, los que se le realizan a los pilotos, vieron las pruebas que se desarrollan, que se realizan a los pilotos, para establecer, bueno, sus pericias técnicas. Es decir, tenemos distintos tipos de test que ya no están midiendo personalidad, sino o funciones cerebrales o pericias técnicas, ¿sí? Muchas veces los procesos de selección se acompañan con este tipo de test para poder discernir, bueno, lo que la organización requiere de estos trabajadores. Entonces, una vez que esa entrevista, ¿sí? Se hacen los test, se buscan las competencias, tanto las competencias duras que tienen que ver con la formación, las pericias técnicas, como las blandas, ¿sí? Ese proceso arriba a una necesidad de evaluación final. ¿Cuántos candidatos posibles? Los mínimos, pero con opción, por ejemplo, 1, 2, 3 candidatos son los que llegan a estas últimas instancias. Ahora ven, una vez que llegamos a esta última instancia, lo que hace es personal, delega la evaluación final, no la delega, sino que la devuelve al sector que debe tomar esta decisión, que es el sector del área solicitante, que quizá a veces también es el que evalúa las pericias técnicas para tomar una decisión final. Quien toma la decisión final de un candidato es el responsable del área o del puesto de trabajo vacante. Una vez que se toma una decisión final, esa decisión final, ¿sí?, se comunica a Recursos Humanos. ¿Para qué? Para que Recursos Humanos inicie lo que sería el proceso de incorporación. Ese proceso de incorporación también tiene pasos, que son, que acá a esto le faltó poner, que es, le faltó agregar, bueno, definir la remuneración, acordarla, los exámenes preocupacionales, donde se establece la salud de los trabajadores o de ese futuro trabajador, y definitivamente firmar contratos e incorporar a ese personal a la organización. ¿Qué significa incorporarlo? En principio, incorporarlo implica una primera capacitación que se le llama inducción, en la cual ese trabajador se informa de los conocimientos mínimos que necesita sobre la organización y también sobre su puesto de trabajo. Esa primera capacitación que todos recibimos al ingresar a un puesto de trabajo, donde se presentan los jefes, donde se le da información sobre las tareas, se le da información sobre los espacios organizacionales que requieren conocer, se le llama inducción. Hay organizaciones que tienen inducción, después lo vamos a ver en el momento de capacitación, todo un proceso muy establecido, cómo va a ser ese proceso de inducción, y en otras organizaciones ese proceso es más espontáneo y se lo delega al jefe
directo del puesto de trabajo vacante. Terminado este proceso, esta persona está incorporada y ahí se evalúan los resultados del proceso de capacitación. Como verán, tanto el proceso de reclutamiento y selección, que nosotros lo estamos separando, primero los llamamos que son procesos porque es necesario planificar una serie de etapas. En cada organización estas etapas no son las mismas, ¿sí? En todas las organizaciones. Recuerden ustedes que tenemos desde un proceso de reclutamiento y selección sumamente informal que se puede dar en una pyme, ¿sí? Que la atracción puede ser a través de los mismos empleados que conocen a personas y la selección la hace el dueño, por ejemplo, de la empresa, que sería como la metodología clásica en las pequeñas y medianas organizaciones, hasta procesos más complejos que se dan en las grandes organizaciones, pero que todos requieren cierta planificación, desarrollo de etapas, ¿sí? Y cada una de estas etapas tienen un sentido, porque lo que hay que tratar de establecer que esos candidatos se adecúen a los distintos puestos de trabajo. Bien, chicos, hasta acá proceso de reclutamiento y selección. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo no, profe. No, No, profe. todo claro, maravilloso. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que yo voy a subir este PowerPoint? Lo voy a poner en la plataforma.